Capítulo 24. El temple de la vida. Como hemos ido viendo a lo largo de esta serie de vídeos, Marías recurre a menudo al concepto de instalación para referirse a la vida de cada cual. Yo estoy instalado o me encuentro en una determinada situación personal en la que intervienen distintos elementos como la época que me ha tocado vivir, mi sexo, edad, etc. Si digo que me encuentro de determinada manera, significa que al descubrirme yo, ya estaba allí, haciendo algo y a la vez siendo alguien. Nuevamente me detengo para señalar que, a mi modesto entender, sigue siendo más adecuado el término condición que el de instalación. También me encuentro o descubro con una condición que me condiciona a la hora de saber quién soy y por tanto da sentido a mi quehacer. Al analizar en qué consiste la vida personal, descubrimos que ésta posee una instalación o condición, un determinado estado. Por eso el concepto de instalación pertenece a lo que Marías llamaba estructura analítica de la vida humana, que es aquella estructura que se descubre por análisis de lo que es una vida personal, y que debería tener toda vida personal, humana, marciana o angelical, la que sea, pero personal. Ahora bien, cuando contemplamos las vidas concretas, es decir, descendemos a la estructura empírica, constatamos que dicha instalación se abre a múltiples dimensiones provistas de una gran pluralidad de posibilidades entre las cuales se mueve la vida. Es a lo que llamamos temple. Dice Marías, el temple es la modulación de la instalación. No asustarse que ahora aclaramos este galimatías. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que propone el propio Marías. Hemos dicho que si analizamos lo que supone la vida personal, descubrimos que posee una instalación, o dicho en plata, tiene necesariamente que tener unos atributos determinados para existir, para darse. La mayor parte de dichos atributos los conocemos por experiencia. Así vemos que somos sexuados, que hablamos un idioma determinado, que poseemos un determinado tipo de corporeidad, los sentidos son unos y no otros, etc. Es decir, poseemos una estructura empírica, una estructura que descubrimos por experiencia. Que es así, pero podría haber sido de otra determinada manera. Por ejemplo, podríamos tener unos sentidos distintos, o 14 sexos, o ninguno. Pero esa estructura empírica en principio es una constante que descubrimos en toda vida personal. Ahora bien, cada uno de los componentes de esa instalación, por ejemplo la lengua, no se da de forma unívoca, sino que permite distintas modulaciones, distintas formas de manifestarse que delatan un determinado temple o estado vital. Así, puedo hablar fríamente, cordialmente, irritadamente, autoritariamente, apasionadamente, amorosamente, sumisamente, etc. Vemos que la instalación lingüística se modula en diversos temples. Ninguno es necesario, pero sí es necesario estar en alguno. Otro tanto sucede con el resto de instalaciones humanas. No está instalado de igual modo en su condición racial de negro el tío Tom que un Black Panther, o en su condición sexuada un sacerdote, un hombre casado, don Juan Tenorio, un gigoló o un ermitaño. Aquí Marías escribe un párrafo que me parece de sumo interés. Dice así: en una perspectiva más bien sociológica, he distinguido hace muchos años entre condición y situación, y he aplicado estos conceptos a la interpretación de épocas históricas y grupos sociales. La condición afecta a lo que se es, la situación a cómo le va a uno. Análogamente, las instalaciones se matizan en temples. Mientras la instalación es estable, relativamente estable, el temple cambia y son varios posibles dentro de una instalación. Es decir, el papel que cumple el término condición en la sociología de Marías lo desempeña la palabra instalación en su antropología. Se refiere a lo que se es. Mientras que el concepto sociológico de situación tendría su correspondencia en el término temple y alude a lo cambiante y plural, al cómo le va a uno. Una vez más se muestra el acierto del término condición para referirse a lo que Marías denomina instalación. Prosigamos. Cada una de las dimensiones de nuestra instalación, la dimensión corpórea, la condición sexuada, la socialidad, la historicidad, etc., tienen una inclinación predominante hacia uno o varios temples. Marías, que viajó mucho y conoció diversas sociedades,
Pone un ejemplo, y es el del distinto temple que hay en Sudamérica entre el negro y el indio. Dice él, el primero más jovial y alegre, con fuerte sentido del ritmo, el segundo impasible y ensimismado. Aquí no se trata de una diferencia de origen meramente biológico, aclara, sino también histórico. Todos los temples, sea cualquiera su contenido, están encauzados por la sociedad en que se vive. De hecho, lo más habitual es que la sociedad espere de nosotros un temple moderado, y a él nos ajustamos. No solemos contemplar a gente con una alegría exultante, aunque se esté alegre, o con una tristeza delirante, aunque se esté triste. En cualquier caso, insisto, siempre estamos en algún temple. Podemos alinearnos con el temple social en que nos movemos o disentir de él, pero en todo caso hemos de contar con él, aunque sea para enfrentarnos al mismo. Podemos sentir el temple de la sociedad a la que pertenecemos como una prisión o destierro, o por el contrario, estar en sintonía con él. Nuestras trayectorias individuales están condicionadas por esta situación, por esta afinidad o disidencia con el temple social. En el fenómeno del temple convergen las diversas dimensiones de la vida humana, desde lo biológico a lo social, la profesión, la edad, el sexo, la propia historia personal. Al final se conforma un temple habitual en la persona que por su estabilidad podemos llegar a considerar también una instalación o condición de dicha persona. Sin embargo, al agregar una instalación más, en este caso el temple, nos encontramos con que no es una instalación más, sino una dimensión que se distingue sobre todas las demás instalaciones, afectando a la vida en su integridad, ya que esta, la vida, es unitaria.